agradeceros vuestra presencia y agradecer a Teresa y a Páginas Violeta que hayan contado conmigo para trabajar este tema, que ya venís vosotras trabajando desde ayer, y que nos atañe tanto. Mi nombre es Ángela López Ramos, yo soy licenciada en Historia. Diréis, ¿y qué hace una licenciada en Historia en esto, no? Bueno, yo creo que la vida al final te va llevando hasta donde tienes que estar, ¿no? Y yo ya desde que estaba en la universidad, pues ya estaba ya metida en temas de género, ¿no? Además yo soy licenciada en prehistoria, en temas de arqueología desde una perspectiva de género, ¿no? Y la vida me fue llevando a luego hacer un máster en género y desarrollo, otro en autoconocimiento y relaciones sexuales para el cambio, me especialicé en violencia con otro posgrado y mi trayectoria profesional ha estado siempre muy ligada al mundo de la intervención social, en el trabajo por la igualdad, básicamente con mujeres, aunque en los últimos años también estuve trabajando mucho el tema de los hombres, las masculinidades o los hombres receptivos al cambio en igualdad. Y muy ligada también al mundo de la migración, ¿no? Porque también, bueno, está trabajando en entidades sociales con mujeres migrantes y al final he ido aunando esta pata de la intervención social que me gusta mucho con la pata de la docencia y de la educación, que me parece que es lo que transforma, ¿no? Básicamente yo voy a trabajar qué es la violencia sexual, ¿no? Me gustaría, sí que os pido mucha participación porque creo que hay que construir, hay cosas que están construidas, hay cosas que hay que deconstruir y construir entre todas, ¿no? Y entre todos. Entonces, bueno, creo que es algo que a mí me atraviesa, creo que nos atraviesa a todas las mujeres y que todo el mundo tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no?, para acabar con esta lacra, que es en este caso específico la violencia sexual, pero yo la voy a ver dentro, aunque hablemos específicamente de ella, dentro de un contexto más general que tiene que ver con las violencias que nos atraviesan a las mujeres en todos los contextos, ¿no? Dicho esto, yo os diría, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de violencia sexual? ¿Qué se nos viene? Rápido, no lo penséis mucho. Violación, ¿qué más? No consentimiento. Palabras, imágenes, ¿qué se os viene? Rubiales. Le tengo recogido por ahí, ¿eh? Bueno, me voy a bajar un poquito por ahí. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más se nos viene a la cabeza? Algo más, ¿no? Que rubiales, no consentimiento y violación. Vamos ahí. Callejón oscuro, fenomenal. ¿Qué más? Miedos, eso, ir generando. Yo sé que además esto de ir despertando las neuronas se contagia. Soledad, impotencia, amenazas, culpa, rabia, tener estos 10 segundos del silencio incómodo, ¿no? Impunidad. Bueno, lo dejamos ahí. Seguro que si mantenemos esto más, nos saldrían muchísimos más términos, ¿no? Que para mí, como que es muy difícil, ¿no?, explicar todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, ¿no?, en este ratito, ¿no?, y de una manera como unas pinceladas básicas. Sé que ayer con Carmen estuvisteis trabajando también y mañana vais a trabajar con mi compañera Rocío, más centradas en temas jurídicos y en acoso, ¿no? ¿Por qué os he puesto esto? Porque muchos de los términos que salen cuando hablamos de qué se nos viene a la cabeza cuando yo pienso en violencia sexual tienen que ver con la estructura. La violencia sexual es estructural, forma parte de un sistema patriarcal en el que vivimos, ¿no?, todas las sociedades del mundo y que nos atraviesa, que lo veremos. Tiene que ver con lo cotidiano. Yo le dedicaré un apartado especial a trabajar la violencia dentro de las relaciones cotidianas porque hemos construido un relato social y una narrativa en relación a la violencia sexual que no pone el foco ahí, ¿no? Pensamos, como habéis dicho por aquí, que la violencia sexual es, en muchas ocasiones, el agresor que está en un callejón oscuro, la burundanga,
etcétera, etcétera, etcétera. Y no digo que no sea, pero que eso es una violencia minoritaria frente al resto de violencias sexuales que se producen en las relaciones cotidianas. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta aclaración? Porque si pensamos que la violencia sexual es aquella que me sucede casualmente un día porque me encuentro a un violador que no conozco de nada en una esquina, estoy quitando el foco o descuidando estrategias en lo cotidiano. Y todo eso está construido por una narrativa que hemos creado como sociedad, que es lo que llamamos, ¿no?, que veremos así como muy básicamente, cultura de la violación, que abona el campo, ¿no?, para que creemos todo este discurso de qué es la violencia sexual, ¿no?, y que algunas veces nos distrae, ¿no? No prestamos atención en otros aspectos más mayoritarios, porque la gran mayoría de violencias sexuales se producen en las relaciones de pareja y en nuestro cotidiano, ¿sí? Ni que decir tiene que, por favor, párenme lo que sea necesario para aclarar o preguntar o por sororidad para que yo beba un poco de agua, que también puede ser. Y que no se nos olvide tampoco, que es importantísimo, que la violencia sexual es una cuestión de poder, ¿vale? Que esto a veces, ¿no?, también, yo os lo estoy contando, pero me lo estoy recordando a mí misma todo el rato, ¿no? Y tiene que ver con una construcción de la sexualidad masculina, de una masculinidad tradicional, hegemónica, tóxica, adjetivo que queráis llamarle, que luego el compañero que viene detrás, que es Jesús, con él podríais hablar más de eso. Yo me podría meter, pero no lo voy a hacer porque si no me da aquí hasta mañana, ¿no? Pero tiene que ver con una construcción de la sexualidad masculina, en ese simbólico de la sexualidad masculina, donde está el poder, donde están las relaciones de dominación y, como dice Rita Segato, las relaciones de género son un campo de poder. Y esto no podemos olvidarlo. Es un error hablar de crímenes sexuales, ¿no? Esto también se aplica muchas veces a la violencia de género, ¿no? Cuando hablamos de que los maltratadores, al igual que los violadores, hablan aquí del sujeto moral, ¿no? De hecho, Miguel Lorente lo comenta mucho, ¿no? De que es un crimen moral, porque cuando el agresor sexual comete el delito que comete, lo hace creyendo que está bien lo que hace, ¿vale? Que se lo merece, que la mujer se lo merece. Por eso se dice que es un crimen moral, ¿no? Y además, ¿no?, porque claro, clarinete, clarísimamente, ¿no?, y que tampoco se nos olvide, que a veces nos confunden, la violación tiene que ver con la violencia, no con el sexo, ¿no? Porque si yo te doy con una pala o con una azada, no estoy hablando de jardinería, ¿verdad? Estoy hablando de violencia, ¿no? Porque no se nos olvide, porque muchas veces yo en manuales, en libros, ¿no?, he visto, en el apartado de sexualidad he visto un capítulo de violencia, no. La violencia es poder, la violencia es relaciones jerárquicas y desiguales una desigualdad de género, ¿no?, pero no tiene que ver con la sexualidad, ¿vale? O sea, que vamos a sacarla de ese ámbito porque tiene que ver con el poder, ¿no?, y con la violencia. Dicho esto, yo os voy a lanzar, para que así nos levantemos un poquito, bueno, no sé si os queréis levantar, pero por lo menos que movamos un poco el esqueleto, ¿no? Escucha por ahí, He traído por aquí, yo he traído unas frases, simplemente se trata de, como el espacio no da como para movernos, que a mí sí que me gusta poner más el cuerpo, ¿no? Y que a veces, ¿no?, cuando entra la cabeza, ¿no?, a veces nos distrae, ¿no? Pero si yo me muevo, ya el cuerpo se nos coloca en otro lugar, ¿no? Yo voy a decir unas afirmaciones y simplemente necesito que las personas que estén de acuerdo con la afirmación que yo diga levanten la mano, ¿vale? Para sondear un poco, pues si no sé qué tenéis en las cabezas no podemos luego trabajar. Entonces, simplemente es eso, creo que no es mucho esfuerzo para esta hora del día, ¿no? Levantamos la manita si estamos de acuerdo. Obvio que no hay respuestas buenas ni malas, ni positivas ni negativas, es yo tal y como lo recibo, no les metáis mucha cabeza, lo recibo, levanto la mano, si yo me siento representada o representado en esto, ¿vale? Si yo dijera, cuando salgo por la noche, pienso en un camino de vuelta que me genere más seguridad, esto es de foto, ¿eh? Vale. He estado de fiesta y alguien al pasar me toca intencionadamente el culo. Bueno, aquí también hay una parte de edad, ¿no?
Lo digo por experiencia, ¿no? O me ha tocado, vamos a ponerlo en pasado también, ¿no? Vamos a ponerlo en pasado. Si yo digo, alguna vez he dicho que no tenía ganas de tener sexo y mi pareja, amante, etcétera, etcétera, ha insistido tanto que al final he accedido. En clase, en el trabajo, con amistades, he tenido que aguantar algún chiste sexual que me ha hecho sentir incómoda. Llenos, casi llenos. En ocasiones me he cambiado de acera para no tener que pasar por delante de un grupo de hombres. Parejas, exparejas o conocidos han bromeado amenazándome con subir alguna foto mía sexy a las redes sociales. No había ni móvil, no era y ya, ¿no? Una está bien, ¿no? Pero... He viajado en el metro, en el autobús y he notado cómo se rozaban conmigo de manera intencionada. Vale, bueno, podría decir algunas más, ¿no? Podría decir algunas más. Estáis ahí, ¿no veis? Os podéis sentir, ¿no? Los brazos del resto de personas, ¿no? Porque desde aquí es mucho más visual. Como algunas preguntas, ¿no? O sea, ha sido casi un lleno, ¿no? Me gustaría, a ver, que no sé cuántos compañeros hay, ¿1, 2? ¿No? Pues han resistido 2. No sé si son los mismos de ayer, si estabais ayer también. Creo que a ti sí que te he visto levantar la mano en algún momento, ¿no? ¿Quieres decir en cuál en concreto? Lo de volver a casa por el camino más seguro, pero no por agresión sexual, sino por seguridad de cualquier tipo. Fenomenal. Recuérdame eso, luego lo vamos a ver, ¿no? Con la diferencia de los miedos específicos que pueden tener los hombres frente al miedo estructural, ¿no? Y cómo construye nuestra subjetividad al tener un estado de alerta continuo, ¿no? ¿El otro compañero levanta en algún momento la mano? Por lo mismo, ¿no? Fenomenal. No me he equivocado. Vamos, se prevé, lo podías prever, ¿no? Bueno, voy a quitar esto. A ver ahora, sí, ¿no? Bueno. ¿Por qué hago esto? ¿No? Lo hago esto porque a veces, aunque parezca una tontería, pero es importante hablar y nombrar por qué seguimos insistiendo en hablar de violencia y de violencia sexual, ¿no? Os traigo ahí, a mí siempre me gusta o es una necesidad para las feministas muchas veces ir con cifras, ¿no? Y con datos a todos lados, ¿no? Entonces, el Alto Consejo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, creo que estas cifras son, no lo creo que son del 2020, ¿eh? Habla de que el 100% de las mujeres ha sufrido, hablan de la Unión Europea, el 100% de las mujeres ha sufrido alguna agresión sexual a lo largo de su vida. El 100% de las mujeres. El 100% de las mujeres. Que se dice pronto, ¿no? Siglo XXI, Unión Europea. Para que luego, ¿no? Que muchas veces, ¿no? También localizamos, ¿no? Situamos, ¿no? Las violencias en otros lugares, ¿no? El 3,7 millones de mujeres han experimentado violencia sexual en la Unión Europea en el último año. Bueno, este es el porcentaje y la cifra, ¿no? 1/3 de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual en ese último año. Y el 22, porque luego las cifras las sitúa por países, en el caso de España, el 22% de las mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual por una pareja. O sea, no era un desconocido, no era, ¿no? Este relato social o narrativa que se nos cuenta o que hemos construido, ¿no? en relación a la violencia sexual, ¿no? Algunas cifras más, tenéis ahí el 97% de las mujeres han sufrido comentarios incómodos. A mí me gustaría encontrar a ese 3%, ¿no? Dónde ha estado, ¿no? En algún momento de su vida que no ha recibido un comentario, una mirada, ¿no? Un 6,4% de las mujeres se han visto obligadas, no sé por qué poner obligados, a mantener relaciones sexuales cuando no querían. Y un 3,4% de las mujeres que residen en España han sido obligadas a mantener algún tipo de práctica sexual
no deseada que les resultaba humillante o denigrante, ¿no? Que esto, bueno, lo pongo en relación también con lo que estuvisteis hablando ayer, ¿no? Como muy basado, ¿no? en la pornografía que se consume, ¿no? Y que se considera como relaciones sexuales normales, habituales, etcétera, etcétera, ¿no? No hace falta leer todo esto, yo las pongo aquí porque además me recuerda, ¿no? La importancia del tema y el por qué yo estoy aquí también, ¿no? Y comprometida con todo esto, ¿no? La última macroencuesta de violencia contra la mujer de la Delegación de Gobierno contra la Violencia, que fue en el 2019, una muestra de más de 9.500 mujeres. Bueno, pues lo tenéis ahí las cifras, ¿no? Más de 2.800.000 mujeres han sufrido violencia sexual, esto ya es en el caso de España. Un 3,4 lo ha sufrido en la infancia, un 2,2 ha sido violada alguna vez en su vida, el 7,5 por su pareja o expareja, el 40,4 ha sufrido acoso sexual, del acoso hablará mañana Rocío. En el 40% de los casos la violencia se repitió, además no fue fortuita, no única, sino que se repitió en alguna otra ocasión. Y el 99,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fue por parte de un agresor hombre. Quiero decir, que esto lo nombremos, ¿no? Que muchas veces, con la condescendencia y con los paños calientes, desde mi punto de vista, ¿no? Pues es como cuando, no, da igual, vamos a hablar de violencia doméstica, no. Pues hablamos de violencia doméstica, invisibilizamos quién sufre, quién ejerce, ¿no? Y las cosas hay que nombrarlas, ¿no? Y ahí tenéis muchas otras cifras, no solamente en España, ¿no? Sino 500.000, medio millón de niñas sufren mutilación genital femenina, en España, por ejemplo, ¿no? Esto lo traigo también porque también son violencias sexuales, ¿no? Ahora las catalogaremos, ¿no? Haremos una clasificación breve. 47.000 mujeres mueren cada año por abortos inseguros en el mundo, y si a esto le sumamos la trata, la explotación sexual de mujeres y niñas y otras manifestaciones de la violencia sexual, es algo que construye y constituye, ¿no? Nuestro cotidiano y nuestra vida, ¿no? El de todas las mujeres del mundo, ¿no? Siempre decimos que la violencia es transcultural, transgeneracional, y la violencia sexual pues también, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere comentar algo? Todo esto sin contarnos con todas estas cifras, ¿no? Que yo he quedado teniendo en cuenta este iceberg que lo utilizamos para muchas cosas, en este caso no tampoco se va a quedar atrás, ¿no? Que habla de que todo esto es el porcentaje mínimo de violencias que se detectan, que se registran o que se autoinforman. Por debajo de ese mínimo de violencias que se pueden detallar, hay todo un universo, ¿no? De manifestaciones de la violencia sexual que no se cuentan, con lo cual esto lo que nos dice es que hay muchísimos más casos de violencia sexual de los que podemos recoger. Y esto, bueno, esto es un estudio de la Universidad de Barcelona también del 2020, ¿no? De violencia sexual en España, ¿no? O sea, que hablan de hecho, además, de que entre el 85 y el 90% de los casos de violencia sexual no se registran. Imaginaros, ¿no? Esto tiene que ver con otros muchísimos factores, por ahí habéis mencionado también culpa, ¿no? Con otros factores que, ¿no? envuelven los casos de violencia sexual, ¿no? Y más si son en pareja o en relaciones cotidianas, ¿no? Yo no voy a hablar de normativa porque para eso tendríamos a la compañera abogada mañana, pero sí, bueno, ha habido, ¿no? Con los tiempos, ¿no? Ha habido un reconocimiento y un impulso de la violencia sexual a través de muchísimos tratados internacionales, y que además todo el tema de eliminar las formas de violencia contra las mujeres, en las cuales se incardina también la violencia sexual, forma parte de los objetivos de desarrollo, ¿no? De la Agenda 2030, ¿no? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia, ¿no? Que hemos nombrado algunos términos, ¿no? Yo he traído una definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pero que se ha ido ampliando, ¿no? Con otras normativas, con otras jurisprudencias y con otras, por ejemplo, con la ley integral de libertad sexual. La OMS lo define como todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación de ésta con la víctima. En cualquier caso, incluidas también el hogar y el lugar de trabajo, ¿no? O sea que es muy interesante porque además amplía el ámbito, ¿no? donde se produce, nos sale de lo doméstico, que no privado, también a los lugares de trabajo, ¿no? Pero del desarrollo de acoso sexual, como os decía, hablará mañana Rocío como jurista, ¿no?
La Ley Orgánica de 10-2022 del 6 de septiembre, la conocida como Ley del sí es sí, dice que las violencias sexuales vulneran el derecho fundamental a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de la persona. Y en el caso del feminicidio sexual, es decir, un feminicidio, un asesinato de mujeres en el que ha habido además una agresión sexual, también digamos que vulnera el derecho a la vida, ¿no? Entonces son como definiciones muy interesantes, ¿no? Y me parece que es importante también recalcar que la violencia, como decíamos al principio, ¿no?, en esa definición de Rita Segato de que es un crimen moral, se utiliza como regulador de la conducta de las mujeres. Es decir, la sufre de manera individual una mujer, pero el control y la amenaza va hacia todas las mujeres. Porque no solamente lo sufre ella, sino que en todo ese discurso veremos, ¿no?, en toda esa construcción del terror sexual, cuando una mujer es agredida, es violada, ese mensaje va para todas las mujeres, ¿no? A muchas de nosotras, espero, muchas de nosotras aquí a lo mejor no hemos sido agredidas sexualmente en el sentido, o no hemos sido violadas, pero todas sentimos ese miedo. ¿Vale? A eso me refiero con la construcción del relato social y del terror sexual. De esto aprovecho para recomendaros un libro, una lectura maravillosa de Nerea Barjola, que se llama... Ay, estos son los problemas del directo. Luego os lo digo, pero ella utiliza el caso, que, bueno, algunas sois aquí muy jovencitas, pero otras que son más de mi quinta, ¿no?, se acordará. El relato que se construyó en torno a la violación de las niñas de Alcácer. Cómo eso marcó un antes y un después en la vida, en el control sexual de las mujeres, ¿no? Cómo a partir, entonces ella hace todo un análisis maravilloso de cómo los medios de comunicación, la sociedad fue construyendo un relato de terror sexual, ¿no?, en torno a todo esto que marcó, ¿no?, la regulación de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Ya os lo diré, si no luego lo buscáis en Google, y si alguien lo ha buscado que lo diga en voz alta, ¿no? Microfísica del poder sexual, ¿no? Gracias. Microfísica sexista del poder. Un relato, tiene un apellido, que es un relato no sé qué del suceso de Alcácer, ¿no? Es densito, ¿no?, porque no es una literatura, pero es muy interesante, ¿no? Bueno, pues esto venía a colación de cómo cuando se produce una agresión sexual, ¿no?, una violación, no es solamente individual, que también, sino como es un relato, es una amenaza, ¿no?, y controla a todas las mujeres, ¿no? Por supuesto, es una violación de los derechos humanos, tiene graves consecuencias en la salud de mujeres y niñas, que no pueden llegar a su desarrollo óptimo, ¿no?, de salud, y además tiene diversas manifestaciones. La violencia sexual se reproduce de distintas maneras y en diferentes contextos, ¿no? Por resumir lo que he venido diciendo hasta ahora, ¿no?, y recalcar esas ideas, ¿no?, pues insistir en que la violencia sexual tiene una parte individual, pero tiene una parte colectiva, es estructural, ahora veremos por qué, y se construye también de manera social, ¿no?, por estas relaciones desiguales y jerárquicas de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Por lo cual, con todo esto, es importantísimo que pongamos una mirada interseccional a las violencias, porque las violencias no nos atraviesan a las mujeres de la misma manera, ¿vale? No es lo mismo la violencia sexual que podemos sufrir si tienes una discapacidad, si no la tienes. Por ejemplo, si eres migrante o no lo eres, ¿no? Hay mujeres que por las diferentes variables de su diversidad o de su identidad pueden sufrir violencias específicas, ¿no? Entonces esto hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, si no aplicamos esta perspectiva en los procesos en el análisis de procesos migratorios, se nos puede estar colando un montón de casos de trata, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto que tiene que ser una respuesta holística, integral, ¿no?, y estatal, ¿no?, porque esto no es algo ni privado, ¿no?, ni doméstico, sino que nos atañe, ¿no?, a toda la sociedad, ¿no? Dicho todo esto, yo os preguntaría, ¿cuántas manifestaciones de violencia sexual conocéis? Así, os dejo un segundo, bebo agua y me bajo. ¿Cuántas manifestaciones? Uy, así.
¿Así se escucha? Ahora. Vea que ya están las meninges calentitas, ¿no? Nombres, tipología. Sí, vale, fenomenal, pero eso es como, ¿no? Como un saco en el que caben un montón de violencias más específicas, ¿no? Entonces, algunas de ellas que os suenen. Acoso por razón de sexo. Eso lo contará mañana, yo ahí no me voy a meter. Gracias. ¿Qué más? Pero es acoso sexual. Ya con la ley veremos que ya no, la diferencia, pero lo mismo, yo en temas de legislación, además, primero que no soy jurista y segundo porque tenemos mañana una jurista, ¿no? Por ejemplo, pero nombres, o sea, si tuvieseis que hacer una tipología, yo antes, por ejemplo, he nombrado el feminicidio sexual, ¿no? Que es el asesinato de una mujer en el que ha habido una agresión sexual. La trata, la prostitución, ahí habrá diferencia de opiniones, pero no vamos a abrir ese melón. La mutilación genital también la hemos nombrado, gracias. El mal llamado piropo, ¿no? El acoso callejero, ¿no? Acoso sexual callejero. La violencia obstétrica, por supuesto. Bueno, yo os he traído ahí unas cuantas, ¿no? Una categorización, ¿no? que yo he construido, que si veis ahí la definición, ¿no? Lo que decía antes la compañera, pues bueno, cualquier cosa que tenga que ver con lo que yo a nivel sexual no consiento, así debería ser de básico, ¿no? Pero bueno, os he recogido ahí muchísimas manifestaciones de la violencia sexual para que veáis, para que también veamos esa diferencia de estructural y cotidiano, es decir, hay algunas que nos atraviesan a todas las mujeres, hay otras que, o sea, que digamos que se producen en lo social y otras que nos atraviesan en lo individual, ¿no? El feminicidio sexual, la agresión sexual, las violaciones grupales, por ejemplo, ¿no? Que desgraciadamente últimamente estamos asistiendo, ¿no? Es brutal, ¿no? El tema de las violaciones grupales, el mal llamado piropo, acoso sexual callejero, la trata, la mutilación genital femenina en cualquiera de sus formas. Sabéis que hay un tipo 4, también sabéis que la mutilación está dividida como por tipo en función del corte que se haga, ¿no? Pues también está recogida el tipo 4, que es la que se le llama, ahora otra vez no sé qué me pasa a mí con los nombres, pero es la que se hace, por ejemplo, las vaginoplastia, ¿vale? Que son como las reconstrucciones, pues las vaginas, las operaciones que se hacen en la vagina para que parezcan más jóvenes, por ejemplo, ¿vale? Aquí también entraría lo que le llamaban el punto de barriga, ¿no? Que cuando a veces paría, ¿no? Y para que quedara un poco más pequeño aquello. El agujerito. Le llamaban el punto del marido. Por ejemplo. Que al final se te lleva también las consecuencias de disfrute y de gozo para la mujer. Gracias. Pues sí, o sea, y se producen, no os voy a decir una cifra por no pillarme los dedos, pero que, o sea, quiero decir que en España se realizan bastantes vaginoplastias, ¿eh? O sea, que es como, voy a hacer un chistecito, pero o sea, cuando a cierta edad, ¿no? Muchas mujeres deciden recolocarse, ¿no? Los labios, ¿no? Pues por este simbólico, por esta violencia estructural, ¿no? Como las mujeres siempre tenemos que estar jóvenes, ¿no? Para tener un cuerpo joven, también nos vamos a meter aquí en todo el tema de la depilación, del pubis, ¿no? Total, ¿no? Para parecer muñequitas, ¿no? O jovencitas, ¿no? Los embarazos, o sea, todo lo que tiene que ver con lo forzado en relación a esterilizaciones forzadas, abortos forzados, embarazos forzados, las pruebas de virginidad, por ejemplo, ¿no? Los indicadores de virginidad, los matrimonios o cohabitación forzada, ¿no? Las niñas, ¿no? Que se las obligan a casarse, ¿no? Siendo niñas, ¿no? Presión, coacción sexual, desnudez forzada, ¿no? Por volver a retomar la definición que había hecho la compañera de todo acto forzado realmente, ¿no? Que tenga que ver con mi sexualidad y que yo no consienta, ¿no? Turismo sexual, pornografía, especialmente la infantil, también, ¿no?
El turismo sexual importante, ¿no? Es una de las grandes remesas de dinero. Muchísimos países del mundo, ¿no? La gran remesa de dinero tiene que ver con principalmente señores que se van a otros países a tener relaciones sexuales con jóvenes y niñas, ¿no? Y tipo República Dominicana, Cuba, ¿no? Muchísimos otros países, ¿no? Con una niña, con una menor, sí, por hecho he dicho jóvenes y niñas o a violar, ¿no? Bromas, chistes sexuales, actitudes, ¿no? Eso que decíamos, esas miradas, ¿no? La lascivia, ¿no? La actitud, el cuerpo, ¿no? Frotaciones, tocamiento, exhibicionismo, ¿no? Yo creo que ¿qué mujer aquí no ha tenido una experiencia de exhibicionismo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, o sea, es que yo ahora recuerdo, ¿no? Ahora que cuando, ¿no? me reúno con compañeras del colegio y nos ponemos a pensar en la de veces que íbamos o volvíamos del colegio, cómo además, no quiero desvelar un ejercicio que vamos a hacer luego, ¿no? Pero cómo buscamos estrategias grupales para no vivir esa experiencia solas, ¿no? Porque dábamos por hecho, lo habíamos naturalizado de una manera que al final era como, bueno, pues por lo menos pues vamos juntas, ¿no? Y por lo menos que nos pasa a todas juntas, ¿no? Que no me pasa a mí sola, ¿no? El exhibicionismo, ¿sabéis lo que es el stealthing? Este palabra en inglés, seguro que bueno, iba a decir seguro que lo sabéis. Efectivamente, la retirada del condón, ¿no? En relaciones sexuales, ¿no? Como muchos chicos se quitan con esta, ¿no? Esta cosa de que no sienten igual, se quitan el condón sin tu consentimiento, ¿no? La violencia sexual en conflictos armados, de esto no vamos a hablar, pero las mujeres somos un arma de guerra, o sea, se nos intercambian en las guerras, ¿no? O sea, ya no solamente una guerra en sí, con todo lo que trae, pero bueno, y en los procesos migratorios, ¿no? Todas las violaciones que sufren las mujeres, ¿no? Ahí al lado, en el Monte Gurugú, ¿no? Por ejemplo, ahí en Ceuta, ¿no? Antes de cruzar el estrecho, ¿no? Las mujeres africanas, o todas las guerras, ¿no? Las violaciones masivas, ¿no? Que sufren, ¿no? Y las ciberviolencias sexuales, en las que no me voy a meter porque son múltiples y diversas, pero tenéis ahí alguna como la pornovenganza, ¿no? Ahora me enfado contigo y no te hablo, y encima cuelgo una foto tuya de cuando estábamos juntos y tú estamos así, jiji, jaja, ¿no? La sextorsión, ¿no? Que es hacer extorsión, ¿no? También con la amenaza, ¿no? De publicar cosas sexuales, el grooming, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí podéis bucear, que hay un catálogo inmenso de violencias sexuales dentro de lo digital. No todas las violencias digitales son sexuales, pero muchas de ellas sí, ¿no? ¿Alguna más que se os ocurra? Que se me haya quedado a mí. ¿Alguien quiere compartir algo? Un poco de sororidad para que beba agua. Mira, el incesto de familiares es de lo más frecuente, de los tabúes más terribles que no salen y que destrozan la vida de niñas. Ayer ya nos plantearon algún caso. Entonces el incesto creo yo que lo habría que ponerlo también. Gracias, Teresa. Sí, yo siempre pongo algunas y siempre digo, a mí vamos, quiero decir que hay muchas otras, ¿no? También siempre dejo ahí como un cuadradito en blanco, ¿no? Por si hay alguien que quiera seguir anotando, ¿no? Es verdad que además lo del incesto, por eso decía, a ver, que me voy a quitar esto. Por eso decía también o sea, como que es una vulneración de los derechos humanos porque además impide el desarrollo sexual de las niñas, ¿no? O sea, que hay... aprovecho, no siempre me gusta recomendar, os recomiendo también otro, que además lo leí hace poco, es brutal, ¿no? En relación a esto, que se llama Yo soy ella, de Marta Suria, y aunque es un relato que tiene que ver con el incesto y con la agresión sexual en la infancia, está contado desde un lugar de resiliencia, ¿no? De ella en su proceso de recuperación, y esta chica, o sea, que quiero decir que es un relato verídico. Y esta chica fue violada sistemáticamente por su padre hasta los 20 y tantos años. Lo que pasa que su mente paralizó ese recuerdo, entonces le vuelven a salir a través de otros, ¿no? De otras manifestaciones, ¿no? Pero es muy, muy interesante, ¿no? Ese tema, ¿no? Porque además eso sí que está absolutamente silenciado, ¿no? Y ahora empezamos a hablar de esto, pero si miramos un poquito hacia atrás, ¿no? En la época, en nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? ¿En qué familia no ha habido un relato
de agresión sexual por un tío, por un padre, por un vecino, por un primo, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso forma parte del cotidiano de las mujeres, ¿no? De Marta Subia. Yo soy ella, bueno, el libro es muy bonito, bueno, no os digo nada más para que lo busquéis. Bueno, yo siempre digo, la madre del cordero, ¿no? Esto, ¿no? Y esto, ¿no? Esto así, plum, llega un día, ¿no? La violencia sexual en nuestras vidas, bueno, pues tiene mucho que ver, no todo que ver, ¿no? A mí me gusta mucho ponerlo con imágenes, ¿no? Pues con el sistema patriarcal, androcéntrico, machista, misógino en el que vivimos, ¿no? O sea, estamos en una sociedad absolutamente patriarcal, ¿no? Me gusta representarlo, ¿no? Con ese señor el bigote, ¿no? Que rodea, ¿no? A toda la familia, ¿no? Con esa construcción de la masculinidad, ¿no? Patriarcal y sexista, la hipersexualización de las niñas, ¿no? Bueno, tenéis ahí, os he recortado de una noticia, ¿no? Que dice, es una ley no escrita, ¿no? De una investigación que hizo la Fundación Salud y Comunidad de Barcelona, que decía, es una ley no escrita, cuando un tío te invita a una copa te quieres follar, ¿no? O sea, todo esto, o sea, si yo me voy a una discoteca, esto, y además, y en mi época más, ahora ya, ¿no? Las cosas van cambiando, ¿no? Pero en mi época, si tú te dejabas invitar a una copa, se daba por hecho que el señor esa noche mojaba, vamos, dicho bien y pronto, ¿no? Entonces, todo eso va construyendo, ¿no? Veremos, ¿no? También una cultura de la violación, ¿no? Aquí traigo por supuesto, ¿no? No podía estar, vamos a traerla, vamos a dejarla aquí un ratito, ¿no? A Rubiales, ¿no? Y justo, ¿no? Precisamente por hablar de toda esta cultura, ¿no? ¿Qué es esto de la cultura de la violación? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¿Qué es la cultura de la violación? Provocación, ¿qué más? Básicamente, sobre esto hay mucha producción literaria que podéis investigar. Básicamente la cultura de violación tiene que ver con toda esa normalización que se hace en torno a las agresiones sexuales a las mujeres. Lo que decíamos antes, ¿no? Pues por ejemplo, ahí tenéis las fotos, ¿no? Lo del Rubiales. Bueno, yo iba a decir, estoy encantada con los Rubiales, no, pero estoy encantada con ver la respuesta social ante esto. Esto hace 30 años hubiera pasado absolutamente desapercibido, absolutamente. ¿No? Entonces, esto tiene que ver, o sea, quiero decir que aunque mucha parte social, ¿no? Sigan diciendo que no es para tanto, por ejemplo, el no es para tanto, ¿no? De hecho, os he puesto ahí dos de flash de dos libros también, ¿no? El cerró usted las piernas. Esto se sigue preguntando a víctimas de violencia sexual en juicio, ¿no? Cerró usted las piernas, bueno, de hecho ha habido sentencias, ¿no? Que no han condenado al acusado porque la señora al llevar pantalones vaqueros decían que ella era la que se lo tenía que haber bajado, con lo cual hubo consentimiento. Cerró usted las piernas, no es para tanto, hay que ver cómo te pone, ¿no? Un besito, ¿no? Un piquito no pasa nada, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no? Pues todo esto, de alguna manera, este ninguneo de la voz de las mujeres, esta desautorización, no es para tanto, va construyendo, de alguna manera, esta cultura que se le llama de la violación, ¿no? Y que, de alguna manera, es el caldo, ¿no? También que sostiene toda esta violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? Porque al final, pues la violencia sexual para las mujeres tampoco es para tanto, ¿no? A menos que sea una cosa como flagrante, pues tampoco es para tanto, ¿no? Que te toquen el culo, que te digan que tengas que aguantar un chiste incómodo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y yo de aquí ya sí que, ahora sí que vais a trabajar un poquito, 5 minutos nomás, ¿eh? Mira, vamos a esperar a que vengan estas compañeras que aterrizan así. Vas a aterrizar ya, pero ya sobre la marcha, ¿eh? Así de golpe. Sí que me gustaría que 5 minutos, aprox, porque me gustaría que luego viésemos también algún vídeo, nos pusiéramos así en grupitos. Sé que el espacio no contribuye demasiado, pero bueno, con las que tenéis delante o con las que tenéis que atrás. En otro momento os hubiera dicho, separaros de vuestras amigachas, por favor, que seguro que ya con ellas habéis hablado mucho. Pero bueno, sé que el entorno, ¿no? También influye, entonces no arma mucho jaleo y ocupa mucho tiempo. Con las que estáis al lado, 4 o 5, más o menos,
cojáis un papel y un boli y hagáis un listado, si sale, de qué haces para ser o para evitar ser molestada, acosada o agredida, por ejemplo, cuando sales de fiesta, a las que no salimos de fiesta, por ejemplo, de cenita. Cuando tú vuelves de una cena un poquito más tarde de lo habitual, ¿no? O estás en un entorno, ¿no? En un contexto, qué pena, ¿verdad? Cuando estás en un contexto así como social, ¿no? Y un poquito más tarde de lo habitual y tienes que volver a casa, ¿qué haces, no? A ver, un segundín, que aclaro la pregunta y ya os ponéis a charlar. ¿Qué hacéis? Si hacéis algo, ¿no? ¿Qué estrategias se me ocurren? ¿Qué hago para que me dejen en paz, no me molesten y volver sana y salva a casa? Ahí os dejo un grupito, a ver, son y 25, venga, 5 o 7 minutos para que charléis y alguien, por favor, del grupo que lo recoja para que luego le ponga voz, ¿vale? ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Sí? ¿Necesitáis algún minuto más o ya está? ¿Sí? No tenemos por aquí ninguna pizarra para ir apuntando, pero bueno. Bueno, a ver, retomamos el gran grupo. A ver, algún grupito, alguna portavoz de algún grupito que quiera comentarnos al resto. Estaba pensando en la pizarra, pero no tenemos rotuladores. Entonces, como vamos a ocupar mucho tiempo en buscar, yo me he traído aquí un papel y un boli para ir apuntando algunas cosas y... A mí me dijeron una vez una cosa que la he probado y funciona. O sea, aparte de, yo qué sé, decirle a los tíos que soy lesbiana o que no Perdón, separarme un segundo. de mis amigas, tal. Pero me dijeron una vez una cosa que funciona. Y es que cuando yo esté bailando, si estoy bailando con mis amigas en círculo y de repente es algo que me pasa siempre que salgo de fiesta, siempre me pasa, y es que empiezan como un grupo de chavales a rodearnos bailando por detrás. Y me dijeron un truco que es bailar echando todo el rato los codos para atrás y al final terminan cansados de que les estés dando todo el rato con los codos y se terminan yendo. Y funciona, ¿eh? Y luego pues compartir Si la no, se pasa ubicación. luego a la COF, ¿no? Directamente, ¿no? Claro, si no, tío, vete a tomar por culo. También compartir la ubicación, acercarme a grupos... A ver, perdona un segundín, que sé que esto genera mucho... ¡Ay, gracias! Bueno, ya. Gracias. O sea, quiero decir que genera mucho, ¿no? ¿no? Murmureo, porque es verdad que... Uy, pues a mí... No, yo me sumo. ¿Habías dicho, perdón, después de lo de los coditos? Compartir la ubicación al volver a casa siempre, no separarme de mis amigas cuando estoy en la discoteca, lo de hacer como que hablas por teléfono o ir con las llaves así para abrir, o si alguien te viene a hacer algo pues le das un poco, no sé. Mirar con cara de asco a los tíos que están dándote por culo también. Y han dicho también por aquí, en plan, no besar a tu novia, si eres una tía, y no besar a tu novia, porque muchas veces eso les da morbo también, y no sé qué más. Gracias. ¿Otro grupo?
O sea, para no, en lugar, si seguro que compartís muchas cosas de las que han dicho, ¿no? Sumamos, ¿no? Lo que ya hayan dicho, o sea, por no repetir lo que ya se ha comentado. A ver, por aquí hay una manita y por allí al fondo también. Regulinchi. Con lo que han dicho, ¿no? Gracias. A ver, otro grupo por allí, creo que al fondo tenían las manos levantadas, sí. Podíamos haber hecho, o sea, era por no repetirlas, pero podíamos haber hecho uno, más dos, más tres, ¿no? A ver cuál es la estrategia más utilizada también, ¿no? Pepa va a trabajar hoy, ¿eh? Nosotras hemos puesto mantenernos serenas. ¿Mantenernos? Serenas. Serena Seguras. significa no beber alcohol. No, seguras de nosotras mismas. No, serena, vamos, quiero decir sobria, no me refería, ¿no? Intentando parecer que estamos tranquilas, porque claro, si el hombre ve que somos frágiles, pues eso a él le incita más a acosarnos o a molestarnos. Y bueno, hemos puesto también acercarnos a alguien que nos transmita confianza. Por ejemplo, a mí sí me ha pasado que yo he estado por la calle, ha venido alguien detrás mía y yo me he acercado a la primera niña que he visto, al primer grupo de niñas que he visto, o a una familia o a lo que sea que me transmita mi confianza y que yo sepa que voy a estar segura. Cruzar de acera, que es lo que hemos estado comentando antes, y bueno, ya hablar por teléfono, llamar a alguna amiga o a mi madre o a quien sea hasta que llegue a casa, y lo que han dicho antes de mandar la ubicación. Gracias. ¿Alguien más, algún grupo más que quiera completar con algo que nos haya dicho? ¿Por allí tenéis al fondo o...? Hola. Pues evitar el contacto visual. Gracias. Gracias. Por aquí en medio había otra mano levantada. ¿Alguien más que levante la mano si os localiza? Mira, por allí Pepa, ahí la tengo cerca. Que a mí, por ejemplo, nos ha pasado a nosotras de que esté un niño detrás nuestra y que sea muy pesado y nosotros intentar esquivarlo y que nos ignore, y entonces lo que hemos tenido que hacer es ponernos al lado, a lo mejor yo hablo de mí, de mi primo o de algún amigo mío que yo tenga mucha confianza y ponerme con él como si fuera mi pareja o resguardarme en él, porque si no, no nos dejaban en paz. Porque otro hombre ya, claro, marca el territorio, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿no? La presencia de... Gracias. Por aquí había... No, aquí. ¿Alguien más? Y ya, eso, vamos bajando. Yo por localizar para que Pepa no se vuelva para arriba, para abajo. Nosotros hemos puesto coger medios de transporte más directos como taxis, controlar tu bebida, incluso lo que tomas, para evitar que nos echen alguna droga, y llevar un medio de seguridad para defendernos. ¿Llevar un? Medio de seguridad. Hay gente que lleva el spray, el ¿no? spray Gracias.
Yo creo que quedan pocas, pero una de ellas que ha sido curiosa es llevar un objeto punzante. Que nos han contado experiencias de madres que llevaban un alfiler y cuando alguien se le acercaba le clavaban el alfiler, llevar otros objetos punzantes también, tijeras, etcétera, como estrategia. Y aparcar, claro, con nosotras tenemos coche y tal, aparcar cerca de donde vas a salir para que inmediatamente lo que hagas cuando terminas sea coger el coche y poder volver. Yo creo que no. Bueno, también hablarle mal. Si alguien que te mira, ser agresiva directamente. O sea, no ser pasiva, sino directamente ser agresiva, ya sea mirando, ya sea contestando, como que estás mirando. No sé hasta qué punto puede salirte bien, pero bueno. Normalmente se quedan un poco pasmados. Yo esa estrategia la estoy cogiendo ahora contestar. Y la verdad es que se quedan un poco parados porque muchas veces no son. Y porque nos tienen que asustar porque tenemos que hacer todo poner la vista en nosotras. No hagas esto, no hagas lo otro. Eres tú el que me estás agrediendo. Claro, yo entiendo que también depende un poco de eso, de cómo estemos, con quién estemos, el contexto, ¿no? Porque es verdad que a veces hay muchas, no me quiero adelantar, ¿no? Pero que tenemos que inventar estrategias también colectivamente, ¿no? O sea, y es verdad que, que cuando tú respondes a una violencia, habitualmente no están acostumbrados a que respondamos, porque además no nos han enseñado a defendernos, ¿no? Entonces, puede ser que es verdad que te quedas así, se queden descolocados, pero a veces el parar una violencia a veces suscita más violencia. Entonces, depende, ¿no?, del entorno también y bueno, si una sabe estrategia de autodefensa, entonces ya es fenomenal, ¿no? Porque ¿algo más? Dicen que hay que esperar un poquito. Una amiga que era vasca, muy potente, alta, fuerte, una tierrona, ¿no? Iba por una calle oscura y de pronto un tipejo chiquitito así se le acerca y empieza a decirle bordería, gordas, tal. Entonces ella se mueve, lo echa contra la pared y dice, a ver, ¿qué me iba a hacer? ¿Me cuenta algo? ¿Qué estabas diciendo que me iba a hacer? Dice que el tío salió lívido, salió corriendo y tal, pero efectivamente hay que tener mucho cuidado porque podía llevar una navaja al tío, ¿no? Y habérsela sacado, pero desde luego se quedó como diciendo, pero ¿esto de qué va, no? Y era una tiarrona, ¿no? Pues el tío se atrevió a agredirla, bueno, oralmente, claro. Claro, y ella jugó también con su corpulencia, ¿no? En este caso, ¿no? Claro. Yo creo que hay que evaluar muy alguna vez también escuché hablar a la gran Pamela Palenciano, ¿no? Que decía, pues claro, depende también del tipo de agresión que pueda ser, ¿no? Ya decía yo, a veces a lo mejor en el metro, ¿no? O que se acercaban a algo y yo me pongo y empiezo a mirarle, ¿no? Me hago la loca, o sea, que es verdad, esto lo hablaba también con unas amigas, me hago como la loca, ¿no? O sea, me pongo a mirarle y empiezo, ¿no? Y cosas, me pongo a hacer ese tipo de gestos, entonces como que descoloca, ¿no? Que te quedas así, dices tú, esta está fatal de la olla, es que me va a dar una hostia, ¿no? Entonces hay veces que no, estos son el tipo de estrategias que a veces, esto es así como muy gracioso, lo he hecho fenomenal, ¿eh? No como ella, pero ella hablaba de no meterse el dedo en la nariz y hacerse, pero es verdad que el fin de semana hablando con unas amigas decía, es que estamos empezando, amigas, a hacer eso, a empezar, ¿qué pasa? ¿No? A hacer así como, y dice, esta mujer, ¿no? No es lo mismo, el que me voy a llevar la violencia va a ser yo, ¿no? Y te lo piensas un poco, claro, por eso hay que valorar un poco si estoy sola, si estoy con gente, si no, un poco también de atención a eso, ¿no? Pero hay estrategias y tenemos que empezar a desarrollar esas estrategias, ¿no? Porque como decía la compañera, casi todas las campañas y casi todo, ¿no? Las estrategias de prevención se centran en nosotras. Ten cuidado de tu copa, etcétera, ¿no? Cuando decían, es que educamos a las niñas en protegerse, en que tengan cuidado, ojo, que no estoy diciendo que no se haga, ¿eh? Pero ¿por qué no educamos a nuestros niños en que no agredas, no violes, no, etcétera, ¿no? O sea, pero me pareció así como muy, dije, pues es verdad. Y alguna vez, yo sí que lo he visto en algún vídeo, sobre todo del metro, ¿no? De responder así, de un señor estar mirando fijamente a una chica, ¿no? Además con esta, no voy a describir porque ya todas sabemos de lo que hablo, y hacer algún gesto así como de sorprender,
¿no? Y de medio vagón de metro, encima partirse de risa y quedar como un imbécil, ¿no? Hay que empezar, ¿no? A hacer otra... Bueno, hay que empezar o hay que continuar, ¿no? Bueno, yo he apuntado algunas más para seguir agrandando la lista, ¿no? De la que voy escuchando, ¿no? Voy recogiendo, ¿no? Muchas se parecen, ¿no? Son iguales o idénticas a las que habéis dicho, ¿no? Cuando hago esta pregunta, cuando hay chicos también, ¿no? Les pregunto, pues ahí coger las llaves, tener un objeto en mano, hacer como lo que habla por teléfono, planificar la vuelta, ¿no? Por dónde voy, cómo voy, por qué calle cojo, y por el medio de la calle, no por las aceras, controlarme en lo que bebo, no volver sola, no separarme de mis amigas, estar pendiente todo el rato de la bebida, cerrarme la chaqueta, mirar qué ropa me pongo, llevar spray, decirle a alguien que me acompañe, no bailar, ¿no? Como se dice, provocativamente, ir por en medio, decirle al taxista que se espere, ¿no? Se puede esperar hasta que abra el portal. No ponerme cascos, por ejemplo, no usar tacones por si tengo que salir corriendo, etcétera, 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 etcétera. Cuando les pregunto a un chico, ¿y tú qué haces?, se me quedan como la cara que he puesto yo antes, ¿no? ¿Pero qué me estás contando, Ángela? ¿Qué hago yo para defenderme de una agresión sexual? Pues nada, ¿no? Retomo lo que decían los compañeros antes, ¿no? Del que habían levantado la mano en el caso de los miedos, ¿no? Bueno, todo esto lo traigo aquí porque estas son las estrategias que pensamos. Fijaros la cantidad de maniobras y estrategias incorporadas y encarnadas, ¿no? Desde nuestra socialización de género para defendernos. Ante ese hipotético caso, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? La alarma social, ¿no? Este relato de alarma social de una violación es una sanción no solamente para una mujer, sino para todas, ¿no? Es una llamada a todas las mujeres de no vayas por ahí, no hagas esto, haz lo otro, ¿no? Como decíamos antes, de este tipo de delitos con carácter moralizante, ¿no? De si te pasó, era porque estabas donde no debías. O hacías lo que no debías, o te comportabas como no debías, ¿no? O estabas sola, o borracha, ¿no? Ese lema, ¿no? Que salía muchas manis de sola, borracha, quiero volver a casa, ¿no? O sea, que no voy a hacer una incitación al alcohol, pero que aunque una se haya pasado con el alcohol, tiene derecho a volver a su casa a 4 patas, si hace falta, ¿no? Tranquilamente, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Pues que se construye todo un relato social, ¿no? De todas estas estrategias que las mujeres, de todo este miedo, ¿no? Todas estas estrategias porque sentimos miedo, ¿no? Cuando salimos de noche, cuando volvemos tarde, en múltiples circunstancias. Y me gustaba diferenciarlo, ¿no? De ese miedo que pueden pasar los chicos, que es un miedo muy concreto, muy adaptado al contexto y muy específico. Un chico puede tener miedo de que le agredan, de que le roben, hay muchos chicos también que, por ejemplo, ¿no? Cuando son gays, ¿no? Dicen, pues yo también tengo miedo de que me agredan. Otro señor, por cierto, la mayoría de las veces, ¿no? Pero es un miedo muy concreto y muy adaptado al contexto y muy específico, ¿no? No forma parte de ese miedo que construye nuestra subjetividad y nuestra identidad, ¿no? A través de la alerta continua. Las mujeres estamos en alerta continua. Se nos acerca alguien y estamos mirando para atrás. Además, algo absolutamente encarnado, ¿no? Yo diría, más que incorporado, incorporado, ¿no? Se nos hace cuerpo, se nos hace piel, ¿no? Y se nos hace subjetividad también, ¿no? O sea, se nos pone aquí, ¿no? El detector, ¿no? Y, por supuesto, es una vulneración de los derechos porque limita lo que hacemos o no hacemos con nuestro cuerpo. Fijaros, ¿no? La ocupación de los espacios. Que yo elija estar en un sitio o no en otro, que coja por un sitio o no otro. Yo además que es una cosa como directamente, lo tengo tan integrado que yo voy por la calle y no voy por la acerita estrecha, voy por el medio de la calle. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, aunque no me haya pasado nunca, o me pueda no haber pasado, pues si voy por la acerita puedo pasar, ¿no? Todas sabemos lo que nos puede pasar, ¿no? Que te den un tirón y te metan en una casa puerta, ¿no? En un portal. Entonces yo voy por el medio de la calle, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, la violencia sexual limita absolutamente los derechos de las mujeres a la ocupación de los espacios, al uso de su cuerpo, al gozo, al disfrute, ¿no? Fíjate lo que decía la compañera, que yo, en lugar de estar bailando, desfogando con mis amigas, tenga que estar pensando en los coditos para darle al que está detrás,
Si eso no vulnera mi derecho al disfrute, al goce, ¿no? a la libertad, al fin y al cabo, ¿no? Y que esto nos pasa a todas las mujeres, ¿no? Con diferencias, ¿no? Y todo esto construye un relato, por eso yo al principio ponía es cotidiana, es estructural y es social, ¿no? Porque todo esto también muchas veces, todas estas estrategias que diseñamos de cuido mi vaso, que está bien, voy con mis amigas al baño, voy en comandita, ¿no? Etcétera, etcétera. A veces muchas de estas estrategias y maniobras que utilizamos nos sirven en esos contextos, pero estamos descuidando que la mayoría de las violencias sexuales se producen en los espacios cotidianos, relacionales y de pareja. Con lo cual, no nos sirve. Muchas sí, en estos contextos sociales, pero no en otros. Que yo me suba la chaqueta o no me ponga la farda más corta o más larga o más escote o menos escote, no nos libra de sufrir violencia sexual, ¿vale? Con lo cual, una llamada y un ojo a las estrategias que diseñamos que para unos contextos sirven, pero no para todos, porque, como decíamos al principio, este tipo de violencias son minúsculas, ¿no? Son minoritarias frente al resto de las violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? A pesar de que ahora los pinchazos, por los pinchazos. La voluntad, ¿no? Pero cuidado con el relato social que construimos en torno a eso, ¿no? ¿Hay alguien que quiera decir algo, alguna duda, algo que le haya generado, una pregunta? Oye, un neopreno. Uh-huh. Y no te ve nadie, entonces pueden tirar. Lleva el pelo recogido, el pelo hacia adelante para que no te peguen el tirón. Todo eso era como un decálogo que hasta la propia policía difundía en su página. Ahora eso ya no existe, porque yo creo que el pico de las agresiones sexuales volviendo a casa no se da en el trayecto, se da en el lugar. O sea, que estás tomándote una copa con un lugar de chicos, con un grupo de chicos, y alguno de ellos, con el que incluso a lo mejor te irías a mantener relaciones sexuales, lo que hace es violarte. Que se lo digan como el caso, ¿sabes? Solo con sus amigos. Entonces, como que está cambiando, que ahora ya no es tanto el miedo del desconocido como que tú, tu propia sexualidad, ni siquiera te sientes libre de materializarla, porque no sabes al final el tipo con el que te lo estás pasando muy bien y que te pone muchísimo, cómo va a terminar la noche con él. No lo sabes. Entonces yo las últimas atenciones así de agresiones sexuales que he hecho con chicas han sido fundamentalmente chicas que al final se hacían todas la misma pregunta. ¿Pero por qué? Si me hubiera ido con él a la cama. ¿Por qué? Y, hombre, claro, sí. Por eso hemos empezado por ahí, pero que ¿no? Que ha cambiado, ¿no? Que ahora ya quizá el miedo se desplaza hacia otro lugar, que esto está cambiando. Gracias, Vanessa. Una cosita con relación a lo que dices, ¿no? Además, ese tipo de campañas, que yo creo que todavía son minoritarias, ¿no? Y ya residuales, pero siguen existiendo. Yo hace poco, creo que fue el año pasado o el anterior, vi una... no sé si era el gobierno era en Galicia, creo, o algo así. O sea, que me refiero que era pública. Y el cartel también le decía, era como para cuando hubo el caso de la chica que asesinaron cuando salió a hacer deporte. Pues a raíz de eso sacaron una campaña y era una foto de unas chicas como diciéndole que no se pusiera pantalón corto, sino pantalón largo para salir a correr, ¿no? A hacer footing, ¿no? Y recuerdo también una de la Comunidad de Madrid, de cuando estés en casa, ¿no? El tema de no te desnudes frente a la ventana, echa las cortinas, ¿no? Con lo cual, ¿no? Volvemos, ¿no? A la culpa, ¿no? A la generación de culpa
en las mujeres, ¿no? De si al final, pues, si yo no me puse el pantalón largo, o si no eché la cortina, o si me desnudé delante de la ventana y sufro una agresión sexual, pues la culpa fue mía, ¿no? Y en relación a lo que decías también, y he visto por ahí una mano levantada, que no me sale ahora otra vez el que me pasa hoy a mí con los nombres. El jugador, vamos, que ha sido recién, ¿no? Y Alves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta discoteca, ¿no? Fijaros ahí qué importante también la respuesta social, ¿no? Cuando tenemos sensibilización, ¿no? y concienciación sobre esto, cómo se activa un protocolo y, ¿no? en otro, bueno, cuántas mujeres han sido agredidas de esa manera, ¿no? Y sin embargo, en este caso también es verdad que era un jugador, ¿no? De fútbol, ¿no? Una cosa muy mediática, pero cómo cuando el personal, ¿no? Conoce un protocolo, ¿no? Conoce cómo actuar, la gestión es bastante distinta, ¿no? Había una mano levantada ya al final, creo. Que yo quería decir que igual que nosotras cambiamos y tomamos medidas para protegernos y defendernos, las personas que nos intentan hacer daño también cambian su estrategia, porque a mí, por ejemplo, me pasó hace 2 años que a mí me intentaron coger y la que me intentó coger fue una mujer, porque yo iba de camino para la autoescuela y se paró una furgoneta al lado mía y me preguntaron, perdona, ¿qué hora es? Y yo, es verdad que no me enteré. Y me acerqué, no me acerqué mucho porque siempre me han dicho, no te acerques a los coches ni a la furgoneta ni nada, pero ¿qué pasa? Que a mí la que me estaba hablando era una mujer. Me dijo, perdona, ¿qué hora es? No sé qué. Entonces me acerqué un poquillo porque no me enteré y le dije, ¿qué? Y me dijo, ¿que qué hora es? Y hice así porque tenía el reloj, porque digo, claro, tampoco saco el móvil, vaya que me quieran quitar el móvil. Y le dije yo qué sé, no me acuerdo, era las 3 menos 5. Y cuando hice así de mirar para arriba, habían abierto la puerta de la furgona y había 2 notas así de grandes para salir para cogerme. Lo que pasa es que yo me empecé a correr rápido y había una panadería medio abierta y en la panadería me metí, pero que cambia la estrategia de eso, que te habla primero una mujer para tú, como que a lo mejor tengas más confianza y cuando te das cuenta están los 3 o los 4 tíos detrás para salir a por ti. Entonces eso que por ahí han dicho, yo me acerco más a las mujeres, no sé qué, y digo que tengan cuidado porque yo que no me fío de nadie, que yo obviamente también si veo a niñas, pues a lo mejor me acerco más a niñas que a hombres, pero que aún así que hay que tener cuidado porque no sabéis quién te la va a jugar. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, hay otra mano ahí levantada, pero da igual, no, como queráis. Mira, por ahí va el micrófono. O sea, yo también creo que lo que has dicho antes de a nivel mediático, casos muy mediáticos como el de Dani Alves o cosas así, sí hay más concienciación de protocolo y de cómo actuar, pero que al final, ni siquiera por mi experiencia, por experiencia vicaria de amigas mías que me han contado, en el día a día aún no se pone en marcha ningún protocolo porque, o sea, hace poco una amiga iba en el transporte público y pasó en el metro, que en el metro hay muchísima gente, y en el metro un chico que estaba enfrente suya empezó como a mirarle, a insultarle, y ella como que no estaba haciendo contacto visual, pero en algún punto el chico le escupió en su dirección y entonces ella ya como que empezó a decirle, ¿qué haces? Tal. El metro estaba lleno de gente y nadie hacía nada. Entonces el chico ya se levantó y le pegó una hostia en la cara, nadie hacía nada, ella ya se le enfrentó, nadie hacía nada, hasta que le pegó por segunda vez y el metro se paró como una estación y ahí ya aparecieron 2 chicos que estaban por fuera, que ni siquiera estaban en el metro, que lo vieron un poco así a la ligera y ahí se metieron y ahí ya intervinieron y le cogieron al chico y le empezaron a dar una paliza, pero durante todo el trayecto nadie hizo nada, entonces como... Hay protocolo en casos súper mediáticos, pero luego en el día a día te sigues encontrando sola, que es el problema principal, creo. Bueno, hay sitios en los que se están trabajando muy bien con los protocolos, ¿eh? O sea, que hay sitios en los que están más desarrollados. Obviamente, claro, pensar, es una violencia que nos atañe a las mujeres, ¿no? Si le atañese a los hombres, el tratamiento claro. Sería distinto, ¿no? Pero yo sí que creo que se están empezando a desarrollar. Obviamente, ni todo el mundo, como sociedad, además,
un suspensito en todo esto, ¿no? Pero ya no solamente con esto, sino también cuando vemos una agresión racista, cuando vemos... Quiero decir que es que no está... que yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio de decir... De hecho, ahora vamos a ver un vídeo que tiene que ver con esto, ¿no? Que todo el mundo podemos hacer algo. O sea, todo el mundo tenemos responsabilidad en esto, ¿no? Porque si yo estoy viendo una agresión, si yo miro para otro lado, yo también soy partícipe de eso. Entonces, bueno, pues sí, muchísima concienciación sexual, también, muchísima concienciación social para que la gente también intervengamos, ¿no? ¿Alguien había? Lo mismo si hablas un poquito así alto, se te escucha, no sé, o si quieres esperar el micrófono, como tú veas. O por determinados lugares. Entonces se creó la plataforma Sincronizadas y por las ciudades lo que se hacía era mujeres que quedaban a X hora para correr juntas porque no se fiaban de ir solas. Porque después, de hecho, a raíz del crimen de Laura Luermo ocurrió un intento de agresión parecido en Álava. En un parque de Álava también una muchacha estaba corriendo sola y se le paró una furgoneta al lado. O sea que... Lo que decíais del relato social, cómo se extienda, crea una especie de virus. Era eso. Gracias, sí, fijaros, yo pienso mucho, claro, luego una tira también a su propia experiencia, ¿no? O sea, a su contexto, ¿no? Y a lo que a cada una nos atañe, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, yo ahora que estoy loca por comprarme una furgoneta y digo, ¿cuántas veces me voy a ir yo sola con la furgoneta? ¿No? Porque tengo amigas que tienen furgoneta y diseñan, planifican absolutamente dónde van a dormir, ¿no? Con lo cual esa parte ya de libertad te la quita también, ¿no? Decir, pues yo voy a dormir aquí, te lo piensan. Y también existen, o sea que pues al final generamos apps, ¿no? Y otra serie de herramientas, ¿no? Para no sentirnos solas, ¿no? Pero bueno, que al final limita absolutamente nuestra libertad de movimiento, ¿no? Bueno, nuestra libertad de ser y de estar, ¿no? Básicamente, ¿no? El derecho a la libertad, ¿no? Y que además, bueno, pues eso en algún momento, los vagones de metro en algunos lugares del mundo, también para mujeres, de hecho hay, no sé si es Uber o Cabify, también hay una... o sea, como que también lo puede solicitar que sea una mujer, ¿cómo se llama? Esto de coche compartido. Gracias. El BlaBlaCar, por ejemplo, también puedes tú... señalar, ¿no? Que solamente haya mujeres en el coche, ¿no? Porque también telita, ¿no? O sea, que no ni uno ni dos los relatos de mujeres en viajes de BlaBlaCar, ¿no? Lo que han tenido que pasar. De hecho, fijaros, otra estrategia. Yo cuando voy en un BlaBlaCar o cuando he ido en un BlaBlaCar, fotografío la matrícula y se la mando a alguien, ¿no? Alguien cercana, ¿no? A mí, ¿no? A mi hermana, a mi madre, ¿no? Se la mando y digo, voy a un BlaBlaCar, tal. Fijaros, ¿no? Y es algo que a mí nadie me ha enseñado, o sea, no me lo han enseñado en la universidad, ¿no? Sino que una va desarrollando también estrategias, ¿no? Ante ese relato social y ante esa parte real, ¿no? También, ¿no? Que hay una parte ahí real, ¿no? Infunde mucho miedo, pero es que también sirve para prevenir, porque es verdad que corriendo, ¿a quién de nosotras corriendo sola no le ha pasado algo? Porque yo he evitado horas para ir a correr cuando salía a correr, y lugares porque el depredador sabe dónde va y sabe lo que busca y sabe que si en un parque corren chicas solas, pues el lugar donde tiene que estar, lo mismo que el que abusa sexualmente de niños, pues se va a un club deportivo, se mete en la iglesia, no voy a abrir este melón, y cosas por el estilo, ¿me entiendes? Entonces, pero es que el relato sirve. Yo recuerdo lo del Runkeeper, la chica esta que muchas veces se comparte también la ubicación en lugares muy poco seguros, Runkeeper, comunidad de corredores. Pues una que compartía su itinerario todos los días, pues el depredador sabía dónde encontrarla y que corría sola, muerta, ¿no? Terminó asesinada, pues. Y a veces el relato te sirve para prevenir. Es lamentable porque te infunde un miedo atroz, pero sabes a lo mejor cosas que no has pensado y dices, ostras, mejor esto no lo voy a compartir, ¿no? No sé.
Sí, sí, obviamente, claro, si no digo que no sea preventivo, sino que no solo, o sea, que no nos fijemos solo ahí porque esto además, o sea, a la hora de hacer políticas públicas, o sea, si solo nos miramos ahí, estamos descuidando otro montón de violencias sexuales que nos pasan a las mujeres y que no se están reconociendo, ¿no? Si pensamos que es solo eso, ¿no? Porque al final creamos un discurso de que la violencia sexual es esto, esto y esto, pero que lo otro también, ¿no? Pero sí, obvio, ¿no? Hay una app también que se llama, creo que es Hallback o algo así, bueno, que es un mapa también es como un mapa que señala los lugares de acoso también, ¿no? O sea, como las zonas, ¿no? Los puntos así, ¿no? Como... Yo quería comentar una anécdota, bueno, ahora que desgraciadamente está en boca de todos la cuestión israelí. Hubo una primera ministra que se llamaba Golda Meir, que llegaron un día y decirle, mire, se están cometiendo tal cantidad de violaciones que vamos a tener que dar una especie de voz de alerta, ¿cómo se llama también? Para quitar a la gente de la calle. Un toque de queda para que las mujeres no salgan a la calle porque es que hay violaciones terribles. Entonces ella se paró, pensó y dijo, ¿pero quién viola qué? ¿A quién? Dice, naturalmente los hombres a las mujeres. Dice, pues vamos a hacer el toque de queda para los hombres. Entonces es una respuesta, ¿verdad?, muy inteligente, diciendo, pues cuál es la realidad. Gracias, Teresa. Vamos a ver un vídeo que tiene mucho que ver con... Está muy centrado en las violencias sexuales que se producen en los contextos de ocio también, ocio nocturno en este caso, y el vídeo tiene muy poca letra, digamos, ¿no? No está subtitulado porque no existe, o yo no lo he encontrado subtitulado, pero yo os lo digo durante la marcha porque son 4 frases sueltas, ¿vale? Y quien lo entienda está en inglés, quien lo entienda, fenomenal, pero por si acaso ahí hay alguna que no sabe, que no manejamos el inglés, yo la digo así, o lo resumo la frase, ¿no?, para tampoco ocupar mucho del vídeo. No sé si lo habéis visto, se llama ¿Quién eres tú? Who are you? ¿No? Y que tiene que ver también con lo que comentamos antes, ¿no? De que quién eres en esta historia, qué puedes hacer tú también en esta historia, ¿no? Porque también depende de dónde tú te coloques y lo que tú hagas, también interfiere, ¿no? Influye en el desarrollo de lo que ocurre, ¿no? O sea, de que al final todas las personas tenemos agencia suficiente y somos protagonistas para cambiar, ¿no? Para cambiar lo que pueda ocurrir, ¿no? Voy a ver si... Vamos a ver. Sí, fenomenal. Un momento, lo pongo aquí. No sé si a lo mejor se puede... Se ve bien, ¿no? No hace falta quitar luz ni nada, ¿no? Bueno, la mejor amiga. El camarero, el emperador. La compañera de piso. El extraño.
Sexual assaults are happening to young women and men, and one more is too many. Bueno, lo que dice es que se cometen, ¿no?, muchas violaciones y con una es suficiente como para... Y ahora habla de la historia, ¿no?, de como que va a volver atrás. Emily? Thanks for bringing her home. Where are you staying tonight? I was just going to stay here. Sweet, I'll get your blanket for the couch. Le dice que dónde va a dormir y le dice, él pensaba dormir aquí, y dice, bueno, pues te preparo una manta en el sofá. Más o menos. ¿Está bien? ¿Ella está bien? Y él le dice, espera. Ya. Bueno, le pregunta a ella si está bien y si quiere un taxi. Bueno, le pregunta por la bebida y le pide, no sé, con Coca-Cola y dos vodkas, creo. Le pregunta si está bien. ¿Está bien? Y que con quién ha venido. Entonces le dice, ¿dónde? Ah, con aquella. Y la ha llamado. ¿Estás bien? ¿Quieres que nos vayamos? Tanunki. Pues le dice que ya se viera a casa, que si quiere ir a casa con ella. Y le dice, dale, hasta luego. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué os ha parecido en relación a... Uy, que ahora no puedo yo salir de aquí. ¿Qué os ha parecido en relación, bueno, a esto que decíamos, ¿no? De... Voy a mirar... Hace corto. En relación, ¿no? Al primero, ¿no? Bueno, cuando hablamos además de violencia sexual en contexto de ocio, la normalización y la impunidad es incluso mucho mayor, ¿no? De todas estas violencias que se cometen en estos contextos, ¿no? O sea, como que hay muchísimo más silenciamiento, ¿no? Porque, claro, si vas puesta o vas borracha o vas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísima más impunidad y mucha más culpa y mucho más silenciamiento, ¿no? En este caso, bueno, han elegido ahí a la compañera de piso, a la amiga, ¿no? Al empleado, ¿no? Y a un desconocido, ¿no? Distintos papeles muy diferentes para que, bueno, también para ver, ¿no? Cómo desde nuestro lugar podemos actuar, ¿no? Si yo veo cuántas veces, y yo ahora hago, ¿no? Miro hacia atrás cuando aún no tenía conciencia feminista, ¿no? Y miro hacia atrás y digo, ¿cuántas veces he visto yo a chicas en este tipo de situaciones y no he hecho nada? O sea, simplemente, o sea, no le voy a quitar agencia, ¿no? Porque ¿no? La mujer haya bebido no significa que no tenga su propia agencia, ¿no? Pero puedo preguntarle,
Si está bien, puedo preguntarle qué quiere hacer, si está a gusto, si quiere que la acompañe, si necesita un taxi, si necesita algo, ¿no? O estar pendiente, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y lo mismo cambia la historia, ¿no? Fijaros incluso hasta la compañera de piso, ¿no? O sea, que en realidad cualquier papel, el taxista, o sea, podríamos meter más papeles dentro del vídeo, ¿no? Pero creo que estos son así como muy representativos de cómo desde nuestro lugar podemos cambiar, ¿no? La historia, ¿no? El camarero, ¿no? Pues lo que decíamos antes de lo de Dani Alves, ¿no? Pues cuando un camarero está concienciado, una camarera sensibilizada, ¿no? Aparte que puede activar un protocolo y se produce una agresión, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Está ahí, ve lo que puede pasar, ¿no? Y no vamos a, claro, no vamos a entrar en el, ¿no? En el papel de él, ¿no? Porque ya nos daría, a ver si de eso habla también luego, ¿no? De este caso en concreto, el compañero que viene detrás, ¿no? Que viene a hablar más de masculinidades, ¿no? ¿Os ha gustado el vídeo? Sí. Podríamos, tenía 2 vídeos más preparados, pero no nos va a dar tiempo, pero sí me gustaría acabar con uno de ellos, ¿no? Bueno, este no lo voy a poner, pero es muy interesante que lo veamos, ¿no? Porque en el vídeo anterior veíamos una violencia sexual muy específica en contextos de ocio nocturno y también, bueno, en este caso era consumo de alcohol, ¿no? Pero cuando hablamos de violencias sexuales, como a mí me gusta también poner el foco en las violencias sexuales cotidianas, ¿no? La gran mayoría se dan en el seno de la pareja, ¿no? En este caso, en la pareja hetero, ¿no? Hay un vídeo muy interesante que se llama Je suis ordinaire, ¿no? Soy ordinaria, que justo dura nada, si luego nos da tiempo, cuando veamos el otro que sí me interesa que lo veamos, si queréis lo ponemos, ¿no? Y si no lo buscáis por ahí, porque está por ahí por YouTube, ¿no? Y habla un poco, bueno, pues de esa violencia sexual que se produce. Yo soy ordinaria, no ordinaria de bajuna, ¿no? Sino de ordinaria de común, ¿no? De que esto me pasa a mí, pero nos pasa a todas, ¿no? Y es una violencia sexual que se produce en el seno de la pareja. Y todo esto nos permite hablar del consentimiento, ¿no? De este término que se ha puesto ahora tan de moda, ¿no? Del cual tampoco vamos a hablar mucho, ¿no? Del todo el desarrollo normativo jurídico que ha tenido, ¿no? Porque tendremos aquí a una compañera mucho más experta que yo en el tema, pero sí que me gustaría no recordar, veo ya algunas ya que se van corriendo, ¿no? Que tenéis clase, ¿no? Algunas, ¿no? Que el consentimiento, cuando hablamos de consentimiento, ¿no? Esto del empezamos por el no es no, ¿no? Luego dijimos solo sí es sí, ¿no? Que el consentimiento tiene que ser libre, ¿no? Es decir, que no esté coaccionado, que no esté influenciado, tiene que ser entusiasta, ¿no? De alguna manera en el sentido, no de sí, ¿no? Sino de que yo, en ese sí, o sea, que yo manifieste, ¿no? Mi gana o mi motivación, ¿no? Que yo esté callada, que yo no responda, no significa que yo consienta, ¿vale? Que sea informado, es decir, que yo consienta algo, que yo sepa lo que va a pasar, ¿no? Por eso muchas veces se dice que que yo puedo consentir en un momento determinado, pero el contexto cambia, la situación cambia, yo estoy con un chico, me consiento irme con él, pero luego, ¿no? Eso sigue avanzando y luego ya, no, cuando yo ya sé lo que va a pasar, ¿no? O lo que voy a hacer, puedo, ¿no? Desdecirme de lo que he consentido, ¿no? Por lo tanto, es reversible, ¿no? O sea, que yo consienta en un momento determinado debería ser reversible, ¿no? Este lema también, ¿no? Que se ha acuñado feminista, ¿no? Que dice hasta algo así como que hasta con las bragas bajas tengo el derecho a decir que no, ¿no? Aunque yo haya llegado hasta ahí, ¿no? O esté ahí, yo puedo decir que no, ¿no? Y revertir esa decisión que había tomado en un principio, ¿no? Y para hablar de consentimiento, no sé si habéis visto el vídeo, está muy manío, bueno, yo lo he visto muchas veces, creo que se ha visto en muchos espacios, si lo habéis visto todo el mundo, no lo ponemos y ponemos el anterior, que es el de la taza de té. Pero me parece que es muy significativo y es muy bonito, quiero decir que es muy aclaratorio. ¿Lo habéis visto? ¿No? Por aquí sí, ¿no? Por ahí no. Bueno, pues lo ponemos porque siempre le sacamos algo más, ¿no? Si os parece. Lo he traducido porque me gustan más siempre las versiones originales con subtítulos, pero por si acaso, las del fondo algo no se veía bien, está traducido, ¿vale? Si no puedes entender acerca del concepto
de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no gracias, entonces no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte. Y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té. Pero igual, nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión. Mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo. Bueno, qué sencillo, ¿verdad? Qué ridículo parece, ¿no? ¿No? Que nos suscita hasta risa, ¿no? Es que es lógico, ¿no? Tú estás ahí hasta tiras y te vas a estar echando el té, ¿no? Porque cuando hablamos, ¿no?, de relaciones sexuales no lo vemos de la misma manera, ¿no? No sé si hay alguien que quiera comentar algo que le haya resultado curioso, que le haya resonado del vídeo. ¿Alguno de los ejemplos que ha puesto? ¿Queréis té? Un té... vale, que estaba yo oyendo. Sí, que no es metafórico, ¿no? Que esto queréis ir al té, al café, ¿no? Sí, ya nos vamos, además ya creo que ya es casi la hora. Bueno, pues este vídeo lo he traído, ¿no? Circula mucho por ahí, ¿no? Me da mucho coraje que la locución sea un señor, ¿no? Pero lo he intentado buscar de muchísimas maneras y no lo he encontrado. Pero bueno, nos remite, ¿no?, a la noción de consentimiento, que tú para consentir, para estar, ¿no? Ni puedes estar inconsciente, ni estás, ¿no? Que estés harta de té, o que te hayas tomado 400 tés antes con esa persona, o que ayer quisieras, o que estás durmiendo y querías té pero te has quedado dormido. No, pues ¿por qué no lo miramos desde la misma óptica, ¿no?
Dicho esto, ya no nos da tiempo, pero sí que me hubiera gustado como lanzarnos aparte de lo que habéis dicho por ahí, como una serie de qué estrategias o qué recursos se nos ocurren también como para hacer un poquito de freno a todo esto, ¿no? Yo ya al principio lo he dicho, ¿no? Por supuesto, crear estrategias colectivas, ¿no? Inventar estrategias colectivas, porque hay muchas cosas que una no las piensa de manera individual, sino que la piensa con otras, ¿no? O la piensa en sociedad, ¿no? Y tenemos que crear estrategias de manera colectiva, ¿no? ¿Qué herramientas podemos pensar, ¿no? Para acabar con todo este tipo de violencias, ¿no? Os había traído algunas más para profundizar, pero bueno, las dejo ahí. Aparte de, por supuesto, la prevención, la sensibilización, la formación, los protocolos, ¿no? Para que todo el mundo vayamos integrando que el té una se lo toma cuando quiere, no siempre. Los recursos, ¿no? Que nos informen, ¿no? A los que podamos acudir, repensar las herramientas colectivas, por supuesto, inyectarnos el feminismo, ¿no? En vena, ¿no? Es el antídoto, ¿no? Contra las violencias, ¿no? Hacer un trabajo real con hombres, ¿no? O sea, que realmente haya un cambio real, ¿no? En todo esto que hemos hablado, ¿no? De esta construcción de la sexualidad, ¿no? En lo simbólico masculino, ¿no? Que cambie estos conceptos, ¿no? La autodefensa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No se nos puede ocurrir muchísimas más que me hubiera gustado que construyéramos juntas, pero hasta aquí hemos llegado. No sé si alguien quiere decir alguna última palabra o lo dejamos aquí y nos vamos a tomar el té de verdad. Pues nada, muchas gracias por la atención y nos seguiremos encontrando.